Que la paleontología es una de las disciplinas más fascinantes no es algo nuevo para vosotros probablemente. El descubrimiento y el análisis sistemático de antiquísimos fósiles nos ha regalado durante décadas numerosas sorpresas, en forma de exóticas garras, enormes picos, sutiles y extravagantes restos de criaturas de fantasía, hasta las más primigenias muestras de vida terrestre. Pero llegando ya al primer cuarto del siglo XXI, en pleno 2025, las sorpresas parecen ser menos frecuentes. Hubo un tiempo, en cambio, hubo un día en el que ser paleontólogo significaba enfrentarse cada día a una especie de pizarra en blanco, adentrarse en lo desconocido. Viajamos en el tiempo como siempre y nos vamos más de un siglo atrás. ¡Hasta la victoria siempre! The greatest nation on earth. Estados Unidos, corre el año 1900. Han pasado ya algunos años desde la llamada época dorada americana, una época que fue dorada en lo económico para el país de la libertad, pero que aún lo fue más para la paleontología. Y es que ser paleontólogo a finales del siglo XIX era como enfrentarse cada día a un espectáculo inédito, como he dicho, a una nueva emocionante película o entrar en la nueva atracción de tu parque de atracciones favorito. Los fósiles aparecían a decenas, a cientos, y lo que parecía un pacífico proceso científico por alcanzar el conocimiento se convirtió en una especie de guerra de fósiles. Fue bautizada literalmente así, la Guerra de los Huesos, la protagonizada por Edward Drinker Cope, profesor de la Academia de Ciencias Naturales de Filadelfia, y Othniel Charles Marsh, del Museo Peabody de Historia Natural de Yale, que llevaron la carrera por encontrar los más valiosos fósiles de los llamados dinosaurios hasta extremos totalmente inaceptables, llegando a usar las estrategias más rastreras para deslegitimar al paleontólogo rival. Pero como digo, estamos en 1900 y habían pasado ya algunas décadas desde el enfrentamiento de los dos académicos. En este caso, nuestro protagonista es otro. Repito, es 1900. Barnum Brown es en este momento un avezado geólogo y paleontólogo formado en la Universidad de Kansas, en Lawrence. Había nacido en el seno de una familia granjera del mismo estado, lo que le hizo crecer pegado a la naturaleza, sus inclemencias y sus maravillas. Desde joven, Brown mostraba interés por las piedras, los fósiles y los restos de fauna que encontraba a su alrededor. Se dice incluso que mostraba los fósiles que había recogido durante el día anterior en el colegio, lo que llamó poderosamente la atención de sus profesores. Ya en la universidad, en la mencionada University of Kansas, fue alumno del geólogo y paleontólogo Samuel Wendell Williston, un reputado científico con experiencia, sobre todo en la investigación de reptiles fósiles, y un gran mentor para él. El joven estudiante no hacía más que acribillar al profesor con preguntas, y las respuestas no hacían más que avivar su bendita curiosidad. Los años como estudiante pasaron y a pesar de no completar formalmente su doctorado, su habilidad en el campo, su intuición para encontrar fósiles y su experiencia práctica lo hicieron destacar muy pronto. En la década de 1890, Brown fue contratado por el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York, una prestigiosa institución dedicada, entre otras cosas, a la recolección y estudio de fósiles. Y así se lanzó Brown a la caza de restos prehistóricos, participando en campañas en Montana y en Wyoming, en 1897 y 99 respectivamente. Los huesos de algún gran herbívoro por aquí, otro fémur por allá, algún coprolito, caca fosilizada... Pero Brown de momento no conseguiría encontrar nada especialmente emocionante. Hasta poco después. Todo cambia en ese año 1900. Contando con el apoyo y la confianza de Henry Fifield Osborn, un eminente paleontólogo y zoólogo que supervisaba proyectos de excavación desde la flamante sede del Museo Americano en Nueva York, Brown se apuntó a otra quizás poco prometedora campaña veraniega del este de Wyoming, en una formación llamada Land, del Cretácico tardío, de hace unos 66 millones de años. El sol apretaba en pleno julio, como cada verano en Wyoming. Por eso, Brown y su equipo tenían por costumbre madrugar y evitar las horas más calurosas del día. Los golpes de pico y pala se sucedían, las gotas de sudor corrían por las mejillas de los cansados científicos, jóvenes estudiantes casi todos, y es obvio, con poca experiencia. Las jornadas de trabajo parecían darse paso inmutables, sin cambios aparentes, sin sobresaltos. Cualquiera hubiera dicho que la emocionante tarea de buscar fósiles prehistóricos se había convertido en una monótona rutina. Polvo, arena, sudor y huesos. Pero unos pocos huesos, y casi siempre los mismos, fragmentados e inconexos. Pero aquella mañana de julio la suerte de Brown y su equipo cambió. Entre el polvo apareció un fragmento de hueso un tanto diferente al resto. Brown se apresuró a limpiar el contorno cuidadosamente, y en pocos minutos el pequeño margen de hueso se convirtió en una vértebra de gran tamaño. Y le siguió lo que parecía un trozo de pelvis, costillas y otros huesos del cráneo.
pero lamentablemente el cráneo no estaba completo. Aún así, los restos eran lo suficientemente grandes y llamativos para enviarlos rápidamente a la sede del Museo Americano de Ciencias Naturales en Nueva York, donde permanecerían guardados por un tiempo. Los huesos parecían proceder de un gran dinosaurio terópodo, carnívoro seguramente, pero la pobreza del registro fósil no permitía sacar mayores conclusiones. Pasan los años y los huesos, apilados, amontonados, guardados en Nueva York, vuelven a adquirir el estado polvoriento en el que habían sido encontrados, hasta que en 1902, 2 años de la primera expedición, Brown y su equipo deciden adentrarse en Montana, de nuevo en otro yacimiento del Cretácico tardío. Se trataba del yacimiento de Hell Creek, lugar que, como su nombre indica, durante los calurosos días de verano se convierte en un auténtico infierno. Repetimos procedimiento. El equipo de Brown se pone manos a la obra, y en uno de esos días de tórrido calor se produce otro espectacular hallazgo, pero esta vez es aún más espectacular. En la zona cercana del río Hell Creek, los huesos de lo que parecía un inmenso carnívoro del Cretácico florecen en la superficie. Costillas, vértebras, pelvis, extremidades y casi lo más importante, buena parte del cráneo. De nuevo, el tamaño de la muestra cautiva a Brown desde el primer momento. Los huesos pertenecían a un dinosaurio terópodo, sin duda, y carnívoro además. Pero el tamaño de las piezas no encajaba con ninguna de las referencias previas con las que contaba. Para principios del siglo XX se habían descubierto ya algunos grandes carnívoros del Jurásico, como el alosaurio, de hasta 10 metros. Pero esto era aún mayor. Al enviar los restos a Nueva York, Osborn se sorprendió de igual manera. El profesor no había visto nada igual. El tamaño, el peso, las proporciones de aquel coloso comecarne eran simplemente terroríficas. El animal habría alcanzado los 12 metros de longitud con facilidad. La cabeza superaba el metro de largo y los dientes eran del tamaño de plátanos. El Cretácico debía ser, sin duda, un momento complicado para estar vivo. Osborn comparó rápidamente los huesos encontrados con los estudiados previamente 2 años atrás y se dio cuenta rápidamente de que pertenecían a una misma especie. Tras años de minucioso estudio y con la ayuda inestimable de nuestro excéntrico paleontólogo Barnum Brown, Osborn publica oficialmente los resultados del estudio de los fósiles en 1905, donde bautiza definitivamente la nueva especie, Tyrannosaurus rex, el rey de los lagartos tiranos. Brown no solo había descubierto el mayor carnívoro que ha pisado nunca la Tierra, sino que con su descubrimiento crearía también un mito, una especie de leyenda, una figura icónica que tantas veces se vería posteriormente representada en la ficción. Desde el primer momento en el que el imponente tiranosaurio fue exhibido en el Museo de Nueva York, causó fascinación, asombro. Más allá de su tamaño, de sus dientes, quizá fuese el recordatorio de que hasta el más grande de los reyes de este mundo dejó un día de gobernar.